¿Cómo están, jóvenes? Continuando con el tema derivadas, hoy vamos a hacer la resolución de algunos problemas aplicando la tabla de derivadas. Nos dice que las derivadas de las funciones, sabemos que la derivada de una función es otra función, entonces, en la práctica, ¿cómo se hace? Para derivar funciones, es muy evidente el uso de la tabla de derivadas. Algunas derivadas se demuestran por su definición. En este caso, como la variable siempre va a ser x, ya en todas las funciones, se va a usar la siguiente notación. F para la función y f y una rayita arriba para la derivada de la función. Dicho de otra forma, decimos la f va a representar a la función y la f' o f una rayita a su derivada. Primeramente vamos a ver la primera forma de derivar, que son las derivadas de las potencias. La derivada de una potencia está dada por la siguiente fórmula. Dice, si la función es x elevado a la m es una constante cualquiera, un número cualquiera, entonces su derivada nos dice que es igual a m por x elevado a m menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Dice, para derivar se antepone la potencia, quiere decir, esta es la potencia, se antepone como una constante, quitándole al exponente 1, mismo exponente. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Dice, si la función f es igual a x a la quinta, entonces su derivada va a ser igual a ¿qué? ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Se baja el exponente como constante, 5, aquí estaba 5, bajo 5. Anoto la variable y al exponente, aquí dice 5 menos 1. Le resto 1. Por tanto, voy a tener lo siguiente, 5x, 5 menos 1 es 4. Esta es la derivada de esta función. Aquí tenemos otros ejemplos. Dice el inciso A, hallar la derivada de esta función. Entonces directamente yo digo la derivada de la función es igual a ¿qué? Bajo el exponente 3, la variable, y al exponente 3 le resto 1. Y eso es igual entonces a 3x, 3 menos 1, 2. 3x al cuadrado. Esta es la función derivada. Esta es la función inicial y su derivada es 3x al cuadrado. Aquí de la misma forma puedo encontrar la derivada de esta función x. Aquí x está elevado a la unidad. Entonces voy a decir 1 elevado a la variable x, 1 menos 1. ¿Qué me queda aquí? 1 ya no se anota. Y voy a tener x, 1 menos 1, 0. Y sabemos que x elevado a 0 es 1. Por tanto, entonces la derivada de esta función x es 1. Aquí tengo otra función que es un poquito más complicada. Está dentro de un radical la variable. Debo convertirla en una función parecida a esta, en una exponencial. Se puede convertir. Esto es igual a ¿qué? Decimos a x elevado a 1 medio. ¿Les recuerdan? La raíz es igual a x elevado a medio. Esto sí ya puedo derivar. Entonces, al derivar esta función vamos a tener lo siguiente. Su derivada va a ser igual a 1 medio. El exponente baja como constante. La variable y al exponente le restamos 1. 1 medio menos 1. Ya resolviendo vamos a tener lo siguiente. 1 medio
la variable 1/2 menos 1 es igual a menos 1/2. ¿Ya? Por tanto, esto va a ser igual a lo siguiente. Esto se vuelve en una raíz. Lo siguiente, quiere decir cuando el exponente de la variable es negativo, esta variable debe estar en el denominador. Por tanto, voy a hacerme una raya. Esto está en el numerador. En el denominador va a estar el 2. Estoy haciendo lo mismo. 1/2. Y a la variable va a estar en el denominador. Además, va a estar dentro de una raíz. Esta es la derivada de esa función. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias.